7 meses después de haber sido ratificado por el Senado, el general Juan Emilio Cheire renunció a la presidencia del Consejo Directivo del CERVEL. Esto ocurre en medio de la polémica por el rol que cumplió el excomandante en jefe del Ejército, cuando en 1973, y siendo un oficial de rango menor, entregó al niño entonces, Ernesto Lechterman, a un convento tras la muerte de sus padres. Queremos conversar más sobre este tema y para eso tomamos contacto desde Temuco con el abogado de Derechos Humanos Héctor Salazar. Buen día, abogado, ¿cómo le va? Buenos días, Paola. Bien, gracias, con un poco de frío por esta zona sureña que es muy helada. Claro que sí. Oiga, ¿y lo dejó frío la noticia de la renuncia de Juan Emilio Cheire? No, se veía venir. Yo creo que después que se desencadenan todos estos hechos y culminando con ese programa de Canal 7 donde comparece él junto a Ernesto Lechterman, creo que la sensación que me dejó a mí ese programa es que quedó muy debilitada su posición y por lo tanto era previsible que ocurriera lo que ocurrió. ¿Y cómo interpreta usted, abogado, el hecho de que Juan Emilio Cheire haya accedido a ir a ese programa? Yo creo que corresponde a lo que es la personalidad de él. Juan Emilio Cheire, el general Cheire, es una persona que no elude la confrontación, no elude responder las preguntas que se le plantean y por lo tanto, conociendo esa personalidad de él, y habiéndose conocido todas las interpelaciones que recibió a partir del primer reportaje que se hizo sobre el caso de Ernesto Lechterman, yo creo que él asumió su responsabilidad y dio la cara. Ahora es curioso cómo aparecen o cómo se hacen valer estas responsabilidades. Usted lo decía, el primer reportaje ocurrió, luego vino esta columna, ¿no es verdad?, del domingo, de Carlos Peña, que vuelve a poner este tema en la palestra y prácticamente un par de días después ya está renunciado al general. Y sin embargo, esta historia no era una historia del todo desconocida. Y cuando fue ratificado por el Senado, llama la atención ver la votación de ese día. Si mal no recuerdo, los senadores Navarro y Rincón fueron los únicos que se abstuvieron. El resto de los senadores aprobó a Juan Emilio Cheire. ¿Cómo se entiende entonces que ahora aparezca esta responsabilidad y se le cobre? En el sentido, bueno, él renuncia, no es que alguien... Pero de todas maneras hay una especie de cobranza, ¿no?, de la opinión pública, de la cual él se hace cargo el momento de renunciar. Sí, evidentemente que esto tiene que ver un poco con todas las características que ha tenido nuestro proceso de transición. Y además tiene que ver con que la imagen del general Cheire, sobre todo cuando cumplió funciones como comandante en jefe, daban o indicaban que era una persona que quería superar un problema que arrastraba su institución y mostró una apertura. Y eso hizo entonces que yo diría que en cierta medida todo el mundo político, civil, gobernante y todo el espectro lo mirara como una persona que iba a producir cambios importantes y necesarios en nuestra realidad nacional. Oiga, abogado, en 3 semanas más se cumplen 40 años del golpe de Estado. Mi pregunta es, ¿hasta cuándo dura la transición? Entendiendo que hablo de transición y lo subrayo, no hablo de olvido, por supuesto, porque hay cosas que no se olvidan y que no es bueno olvidar tampoco. Como usted bien señala, se van a cumplir 40 años y todavía hay temas pendientes. Y si algún valor tiene este hecho que ha ocurrido en estos días, es poner sobre la mesa un tema que se le ha tratado de dar por superado y solucionado y no ha sido así. Por ejemplo, hoy en día, a uno al preguntarse por qué ocurrió lo que ocurrió, por qué el general Cheire con todos sus empeños, no obstante, también cae fruto de estas respuestas e interrogantes no resueltas en nuestra sociedad, nos obliga a reflexionar sobre cuestiones más de fondo. Una de ellas es, por ejemplo, cuál es la relación del ejército chileno con la sociedad chilena hoy en día. Yo tengo una opinión y una apreciación muy personal. Yo creo que el ejército chileno... ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, le escucho perfecto. El ejército chileno mató su alma mientras se comprometió tan vitalmente con la dictadura militar. Y yo creo que el empeño del general Cheire por resucitar a ese muerto fracasaron, porque los muertos es muy difícil resucitarlos. Pero lo cierto, abogado, es que muerto o no muerto, en sus palabras, el ejército existe y es necesario. Yo no conozco muchas voces que consideren que haya que disolver el ejército y prescindir de los militares, por las razones que sean. ¿Cómo hacemos entonces? ¿Pero cómo se hace entonces, claro, tras 40 años del golpe, para revincularse con un ejército desde otro lugar? Yo creo que hay que mirar experiencias en otras partes. ¿Qué pasó? Yo recuerdo que después de terminar la Segunda Guerra Mundial, indudablemente que el ejército alemán,
que se comprometió con el nazismo, murió. Y Alemania, al reconstruirse, fundó unas nuevas Fuerzas Armadas sobre otras bases. ¿Sabe qué, abogado? Yo creo que aquí nosotros tenemos que mirar eso también acá, porque de alguna manera, como dice usted, es una institución necesaria y tiene que reconciliarse con su sociedad. Estando de acuerdo con la premisa de que hay que reconciliarnos y que el ejército con el mundo civil, me pasa que cuando usted da el ejemplo de la Segunda Guerra Mundial, no sé si se podría aplicar, porque más allá de que yo pueda o no estar de acuerdo, cuando hay una guerra entre dos países, o en el caso de, bueno, estamos hablando de una guerra entre muchos países, pero de distintas naciones, los ganadores le ponen el pie a los perdedores encima, pero es más fácil cuando eso tiene que ver con una frontera física, es otro país el que le impuso esas condiciones al ejército alemán. En este caso, somos chilenos con chilenos, o chilenos contra chilenos los que tenemos que reconciliarnos, y por lo tanto pretender que una parte de la sociedad pudiera como imponer esas condiciones, como fue en la Segunda Guerra o en cualquier otra guerra internacional, a los perdedores, resulta mucho más ilusorio, creo. Mire, yo creo que es un tema de voluntad, Aquí el ejército en algún momento y las Fuerzas Armadas entraron en guerra con su propio pueblo, una parte de su pueblo, y le declararon esa guerra. Y usted ve que han pasado 40 años y la brecha y el quiebre está ahí presente y se manifiesta en estos incidentes. Entonces no podemos seguir haciéndonos los lesos sin enfrentar ese problema. Y yo creo que eso lo tenemos que hacer con ellos, hablar con ellos, con las Fuerzas Armadas y con la sociedad en su conjunto. No podemos seguir manteniendo esta grieta que nos incomunica y que provoca estos asuntos pendientes, estos problemas pendientes que nos asumen. Ahora, abogado, los militares o las Fuerzas Armadas son una institución, no hay duda, pero también es una institución compuesta por personas y las responsabilidades que uno persigue en estos casos son a determinadas personas. No tiene mucho sentido decir que todo el ejército es culpable, que todas las Fuerzas Armadas, porque obviamente las responsabilidades penales por lo menos son personales. Ahora, han pasado 40 años y pareciera ser que quienes dijeron su verdad llegaron hasta ahí. No parece muy posible, a mí al menos como chilena, no logro vislumbrar que alguien a esta altura quiera o vaya a contar algo más de lo que sabe, si es que sabe algo más. Uno escuchaba a Lechterman con mucha certeza decir que él está seguro que, por ejemplo, Juan Emilio Cheire tiene más información. Bueno, yo evidentemente no sé quién sabe y quién no sabe, pero a 40 años pareciera ser que ya nadie más va a contar más cosas. También es cierto, abogado, que la justicia humana no es perfecta y que nuestra capacidad de llegar al final, con todo lo que yo puedo entender que es necesario en el espíritu de las víctimas y sus deudos, bueno, a veces simplemente no es posible. ¿Cómo podemos avanzar? Y si es que existe esa posibilidad de avanzar asumiendo que no vamos a llegar a toda la verdad, quizás. Quizás haya que moverse en otros planos. Por ejemplo, yo le digo, hoy en día todos los miembros de las Fuerzas Armadas llevan una condecoración que se llama misión cumplida. Usted comprenderá que mientras eso permanezca, va a haber problemas para comunicarse. Si hoy día hay un buque de nuestra Armada que se llama Almirante Merino, van a seguir habiendo problemas, es decir, hay imágenes, cosas que se proyectan hasta el presente, que son simbólicas y que si no se superan o no se eliminan, van a seguir siendo una tremenda cuña en este afán que tenemos todos de recomponer y establecer esos puentes de comunicación entre una parte importante del pueblo chileno y nuestras Fuerzas Armadas. Entiendo. Bueno, quiero agradecerle, abogado, por darse el tiempo de conversar con nosotros. Espero que no se resfríe porque dijo que tenía un poco de frío al comienzo. Cuídese y que tenga un buen día. Andamos bien abrigados, gracias por su preocupación. No hay de qué, que tenga un buen día, hasta luego. Hasta luego.